Bueno, listo. Ya, listo, profe. Listo, profe, ya estamos listos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? Ahora sí, dime. Listo, profe. Como usted sabrá, en estos momentos estoy adquiriendo una entrevista a un profesional del campo jurídico. Esto es de la tarea de modelos de intervención en psicología. Estoy en octavo semestre, estoy viendo esta asignatura, en la cual se me pide hacerle una entrevista a un profesional de este. Bueno, como cada estudiante eligió un campo, yo escogí el jurídico y le pedí el favor a varios tutores, pero esta vez me tocó con usted. Entonces vamos a comenzar con 8 preguntas. Estas 8 preguntas muestran de Listo. lo importante y lo esencial que es trabajar en este campo y cómo a mí como estudiante esto me puede ayudar. Listo, comenzamos con la primera pregunta, profesora. ¿Cómo inicia su quehacer en este campo de la psicología? ¿Cómo comenzó usted? Sí, mira, sí, antes de que quede ser docente universitario, yo trabajé con la unidad, con lo que anteriormente se llama, atendían toda la parte de víctimas del conflicto armado. Y a partir de la ley 1448 del 2011, recordemos que se llama víctimas del conflicto armado. Anteriormente a esa fecha hubo mucho desplazamiento, pero el nombre de esta categoría se les llamaba desplazamiento y en ese momento trabajé haciendo caracterización de todas las personas desplazadas en la ciudad de Bogotá en diferentes localidades, haciendo visita y caracterización para crear como la línea base para empezar a hacer apoyo a las entidades y recoger todos los fondos para que se hiciera la caracterización y apoyos psicosociales a estas personas. Listo, profe. Actualmente me desempeño como docente, pero en su momento desde la parte de victimología apoyo en esa línea. Yo. ¿Cuáles son las acciones, procesos o actividades que se ejecutan en su ejercicio profesional, en lo que usted estuvo en la victimología? ¿Qué acciones se... Bueno, me voy a remontar a los dos espacios porque lo más reciente es la docencia, pero desde la victimología y desde este campo de actuación se hicieron varias acciones. Primero que todo se hizo un estudio y se hicieron una serie de entrevistas para recoger toda la parte sociodemográfica y poder caracterizar e identificar cuánta población desplazada había en las diferentes localidades de Bogotá. Una vez se hizo esa caracterización, los insumos de esa caracterización sirvieron para crear los programas de apoyo y atención psicosocial para las personas víctimas en su momento de desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Y desde la docencia, en lo que actualmente me desempeño, sabemos que el rol del psicólogo jurídico es fundamental y desde diferentes campos de acción en sus funciones pueden brindar apoyo en asesorías, en capacitación, en formación, en asesoramiento, en acompañamiento a víctimas. Y entonces es importante tener en cuenta que hay muchos campos de actuación desde esta línea para que el psicólogo jurídico se desempeñe. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profesor, por compartir. ¿Desde cuál de los modelos o enfoques psicológicos o orientan las acciones que se desempeñan en el campo de la psicología? Mira, en el campo de la psicología es muy importante y sobre todo en el área jurídica tener en cuenta que nosotros como psicólogos en la parte de formación, bien sabemos que la psicología estudia el comportamiento del ser humano, pero dentro de la psicología jurídica, aparte de estudiar ese comportamiento humano, tenemos que estudiar también cómo influyen y cómo operan en el proceso de administración de justicia, realmente para brindar una justicia más humana y realmente real frente a todos los tipos de delitos que se puedan presentar.
Entonces es indispensable que en esa área ustedes como psicólogos, desde los principios de su carrera, conocen las diferentes escuelas psicológicas, que está el psicoanalítico, el humanismo, el cognitivo-conductual, el sistémico, inclusive hay de hoy es de nuevas generaciones, entonces es importante tener en cuenta que desde el área jurídica, como nosotros estudiamos el comportamiento y mirar las conductas, los tipos de personalidad, cómo influye ciertos rasgos de esa personalidad para que una persona delinque, entonces nos influimos mucho por el cognitivo conductual, que nos permite dar cuenta de por qué algunas personas tienen determinadas conductas y o también porque algunas víctimas en su riesgos o vulnerabilidad pueden llegar a ser más víctimas o seguir siendo victimizadas por el sistema de justicia. Entonces es importante tener en cuenta que para nosotros, desde un elemento fundamental es el cognitivo conductual, pero desde el enfoque sistémico también podemos coger elementos que nos permiten tener como una amplitud de una problemática central y permitir explicar este fenómeno, por decir la violencia. Entonces, cómo se da desde el microsistema, cómo se da desde el mesosistema y cómo se da desde el macrosistema. Entonces, considero que estos dos nos permiten tener bastante elementos independiente del modelo que escoja el psicólogo en el área que se encuentre, sea jurídico, familia, y eso lo importante es que siempre se sustente a la luz de argumentos por qué se escoge ese modelo. Ah, ok. ¿Cuáles de las técnicas de abordaje utiliza desde los modelos y enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? ¿Qué técnica Eh, usa específico? Bueno, Algo muy importante es que dentro de las técnicas que se utilizan siempre son primero que todo la observación, que es muy importante. Las entrevistas, en el caso de psicología jurídica, las entrevistas forenses. Y se puede hacer también algo muy importante es que cuando se hace peritajes psicológicos desde el área forense, tenemos que tener en cuenta que toda la información que recogemos es de importancia y de vital porque nos trae información relevante. Entonces podemos tener la noticia criminal, podemos tener las entrevistas de testigos, tener en cuenta que también las pruebas psicotécnicas que requiere un ejemplo, un informe pericial, entonces debemos aplicar unas pruebas psicotécnicas que deben estar avaladas y sustentadas con los baremos de Colombia y a través de todas estas herramientas y técnicas que utilizamos nos brindan información importante para, ejemplo, realizar un informe pericial. Y como psicólogos siempre se debe tener en cuenta que no nos debemos sesgar por solo una técnica, sino en este caso nosotros tenemos una entrevista, una noticia criminal, tenemos un expediente, podemos tener una prueba psicotécnica, entonces son varios y se debe hacer triangulación, es decir, se cruza la información para determinar que todo esto tenga validez y información importante. Que no nos podemos sesgar por un solo elemento, sino debemos utilizar varias técnicas para tener un bagaje importante de la información. Entre mayor información tengamos desde el área forense, es fundamental para poder tener una mejor información para valorar un caso específico al momento de hacer un informe pericial. profe, usted decía pruebas psicométricas, ¿qué? Psicotécnica, Psicotécnica. psicotécnicas. Y ¿Cómo dentro de es esas eso? pruebas tenemos pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia. Recuerda que cuando uno aplica una prueba psicotécnica siempre debe tener en cuenta cuál es el objetivo, no es aplicarlas, porque sí, sino si yo voy a aplicar una prueba de personalidad, ejemplo, en un agresor sexual, es para determinar si tienen unos rasgos característicos de personas agresoras. Entonces es importante determinar que yo siempre aplico una prueba con un objetivo específico. Entonces, determinando el caso y desde el campo de la psicología jurídica, se puede aplicar una o varias pruebas psicotécnicas. O una persona que, ejemplo, que tenga estrés postraumático o que tengan síntomas de depresión, también yo puedo aplicar unas pruebas específicas para eso.
Y ejemplo, si fuera en otra área en el campo de la psicología como la educativa, yo puedo determinar, por decir, en orientación vocacional, aplicar unas pruebas para identificar los intereses y las vocaciones de los estudiantes. Entonces, desde cada una de las áreas del campo de la psicología se puede aplicar pruebas psicotécnicas y es muy válido, pero como te digo, nunca se debe quedar uno solamente con esa información porque se debe cruzar con otras técnicas y procedimientos que debemos realizar. Bien. ¿Trabaja de manera interdisciplinar, es decir, con otras disciplinas como la antropología, la sociología? Sí, claro, en lo que yo estuve trabajando, allí había un equipo interdisciplinario y estábamos tanto psicólogos como trabajadores sociales y sociólogos en este ejercicio de caracterización. Y te doy otro ejemplo, por lo menos un psicólogo en la comisaría de familia tiene un equipo interdisciplinario. Está la trabajadora social y está el defensor de familia y está el psicólogo. Cada uno desempeña sus roles específicos, pero hacen un trabajo en equipo para hacer brindar un informe frente a una situación problema. Otro ejemplo que te puedo dar en ese ejercicio interdisciplinario es por decir desde el campo de la familia y el menor. Bien sabemos que en Colombia quien protege que todos los niños y tengan sus derechos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces allí también existe un equipo interdisciplinario. Está el trabajador social, está el defensor de familia y está el psicólogo. Entonces ellos trabajan en equipo para determinar y mirar si los niños realmente se les establecieron los derechos en Colombia y ante cualquier hecho o vulneración de los mismos, entonces está este equipo que debe dar respuesta desde sus disciplinas y el apoyo psicosocial a los niños y niñas en Colombia. Listo. Bueno, ahí prácticamente respondió cómo se abordarían situaciones presentadas de manera interdisciplinar. Más o menos, Sí, exactamente, ahí se abordó, exactamente. ahí respondió todo eso. Gracias. ¿Qué contexto del psicólogo aborda? Pues ya sabemos que es la víctima. Mira, la victimología, pero también desde esto está en la psicología jurídica en el área, perdón, en una función específica del psicólogo en el campo, que es la docencia. Como tú sabes, soy docente del curso de psicología jurídica, entonces desde esa área he venido acompañando el curso y brindo también apoyo en esta parte. Algo muy importante también que desde la parte investigativa es esencial que se crean estos espacios desde los diferentes campos de actuación del psicólogo que en respuesta a las nuevas realidades y fenómenos que están surgiendo día a día en este campo de actuación. Listo. Pero última pregunta. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en el campo de la psicología? En este campo de la psicología, ¿cómo se ve la ética? Mira, en este campo y en cualquier otro campo, sabemos que el psicólogo debe ser una persona íntegra y aparte de eso debe ser una persona profesional en todo su sentido. En Colombia bien sabemos que quien regula el ejercicio profesional en Colombia lo hacemos a través de la ley 1090 del 2006 que fue expedida en el año 2006 y allí se encuentran cuáles son esos deberes, cuáles son esos derechos, cuáles son los principios, cuáles son las obligaciones, porque no solamente son los derechos que tenemos nosotros como psicólogos, sino como cuando vamos, tú una vez ejerces o obtienes tu título profesional, inclusive cuando se gradúan, ustedes van al Colegio Colombiano de Psicólogos y expiden su tarjeta profesional. Y a través de esta ley, eh, eh, cuando empiezan a ejercer su vida profesional, sea en el área jurídica o en el campo que ustedes van a desempeñarse, es importante que tengan en cuenta que la ley 1090 es como nuestra Biblia para los psicólogos. Debemos conocer allí los principios, es decir, en qué eh, campo vamos a desempeñar y siempre tener en cuenta los principios éticos de respeto, de confidencialidad, del respeto y el derecho por el otro cuando brindamos un servicio en cualquier campo de la psicología. Entonces es importante tener en cuenta que a través de esta ley, donde se establecen unas doctrinas, como la doctrina 3 que es del consentimiento informado,
inclusive ustedes, algunos que van para práctica profesional, deben tener claro que cuando yo voy a hacer intervenciones en comunidad o el solo hecho de hacer intervención en una sola persona, yo debo brindar claridad sobre qué voy a hacer, cómo lo, para qué lo voy a hacer. Entonces, se debe tener un consentimiento informado para hacer todo este tipo de ejercicios que es fundamental en el ejercicio profesional. Así como lo hace el médico cuando tú vas y tienes una consulta y te van a aplicar una inyección o algo, te pasan una hoja en ese ejercicio de la vida profesional también. Pero resalto todo el tiempo que la importancia de este ejercicio ético y ese, por decirle, el consentimiento informado es dialógico, es decir, donde tú le comentas al otro cómo lo voy a hacer, qué lo voy a hacer y que tú entiendas que esa persona le quedó claro lo que el propósito del objetivo de intervención que yo voy a tener. Listo. Es clave en esa parte ética que es fundamental. Y algo muy importante que la ética no es solamente para esa área jurídica, que debe ser transversal, es decir, todos los psicólogos en todos los campos deben manejar la ética. Gracias, profe. Gracias por esa respuesta. Ok. ¿Cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo? Pues por un lado porque estuve haciendo un trabajo de campo muy interesante y por otro lado porque en este momento ya llevo varios años formando psicólogos y considero que es una gran responsabilidad en el ejercicio de formación que nosotros tenemos como docentes de formar al estudiante en principios éticos, disciplinares, que tengan que, en el momento de desempeño en su cualquier campo de actuación, el estudiante tenga esa capacidad de saber qué fue lo que vio en su vida universitaria, cómo lo realizó y tener elementos suficientes para poder ejercer su rol en cualquiera de los campos que se va a desempeñar. Y como bien lo sabemos en la universidad, a veces salen ustedes, dicen, eso yo no lo vi en la universidad, esto no lo recuerdo. Y efectivamente hay cosas que no todo lo da la universidad, pero ustedes como estudiantes autónomos, propositivos, buscan estas formas de realizar estos ejercicios, investigar e indagar y realmente hacer una buena praxis en su ejercicio. Y eso empieza desde la misma práctica profesional. Ese espacio son como las puertas abiertas a tu vida profesional, donde yo me desempeño en un rol y si realmente no me gustó esa área, ese voy a probar por esta otra y a veces el mismo mercado laboral a veces te presenta otra área totalmente diferente a la que tú estabas pensando, pero igualmente si tienes una buena formación en bases, en principios, en toda la parte metodológica y todo eso, te vas a saber desempeñar. Listo. Muy bien, gracias, profe. ¿Qué le recomendaría a los futuros psicólogos profesionales de esta profesión? Pues para mí es muy importante tener en cuenta que la psicología jurídica realmente en el país es nueva, lo digo nueva porque relativamente son pocas las universidades que ofrecen las especializaciones en psicología jurídica y los pregrados. Si uno mira los diseños curriculares de los programas, no todos ofrecen la psicología jurídica en sus mallas curriculares, sino la dejan como optativa, es decir, si el estudiante está interesado la ve o si no, no la ve en este campo de la UNAD. Ustedes saben que sí, todos los estudiantes desde las acciones psicosociales ven esta área y considero que tienen una gran responsabilidad porque día a día las problemáticas sociales de conflicto armado, de maltrato, de todos los tipos de violencia. Actualmente el sistema de globalización nos ha permitido evidenciar muchas problemáticas que se están dando a lo largo del ciberespacio y es una responsabilidad del psicólogo jurídico empezar a dar respuestas a esas necesidades, a los ciberdelitos, a la ciberdelincuencia, a la organización armada, a apoyar en políticas públicas en todo tipo de política criminal, de prevención en todo tipo de violencias. Entonces considero que es un campo de acción que aún está en pasos y que tiene mucho por aprenderse y mucho por que las personas que estén interesadas en este campo den respuestas no solamente a los operadores de justicia, sino desde los diferentes campos de actuación a las necesidades que requiere el país. Ok. Muchísimas gracias por por la entrevista.
Ha sido muy práctico porque nos muestra que el campo psicojurídico no es un campo cualquiera, es un campo de mucha responsabilidad, de mucha entrega y que la formación del estudiante tiene que estar fundada en bases y también estas bases hacen que desempeñe una buena labor ya en la práctica profesional. Muchísimas gracias, profe. Ok, profe, Exactamente, José, porque sí, porque te iba a aclarar algo. Dentro de los campos de actuación de la psicología jurídica hay varios subcampos donde cada psicólogo, de acuerdo al área, puede profundizar. Y algo muy importante es que está, por decir, el campo de la psicología victimal, está el campo de la psicología criminológica, está el campo de la psicología testimonial, la psicología forense, está el campo de la psicología de la familia y el menor, de la psicología de las Fuerzas Armadas y actualmente un campo que tiene mucho por enseñarnos y todo eso, el del tránsito, psicología del tránsito. Entonces son espacios que tienen que irse abriendo para que los psicólogos den respuestas a esas necesidades que se trabajan desde allí. ok, listo, profe. Muchísimas gracias por la entrevista.